Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Con Romina De Luca, que vino a exponer en la segunda jornada de educación del sur de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Primera vez que venís a Venado Tuerto? Así es, estoy conociendo la ciudad. Gracias por, el segundo encuentro con vos en la radio, pero sí, la primera vez que vengo aquí a Venado Tuerto. ¿Y qué te tocó exponer en esta jornada de educación? Bueno, ahí, digamos, como todas jornadas de debate, uno intenta ir y presentar un debate. Ahí lo que nosotros queríamos problematizar es sobre las dos grandes tendencias que nosotros creemos que afectan al sistema educativo en forma profunda, a saber, la degradación y la descomposición de la educación, e intentar poder entender ese proceso histórico y a partir de comprenderlo, ver cuáles son las tareas que nos damos los revolucionarios para intervenir sobre el sistema educativo. ¿Y cómo es esto de la descomposición? Bueno, ahí nosotros creemos que, digamos, obviamente que todo lo que ocurre en la educación tiene su correlato en la sociedad. No podemos pensar en la escuela como un ente abstracto, sino que hay que pensar la función que desempeña la escuela dentro de una sociedad capitalista. Si uno mirara muy gruesamente cómo ha evolucionado la sociedad argentina, la sociedad capitalista, y además le agregamos en Argentina. Ahí lo que uno encontraría es que si uno analiza la evolución de la sociedad y también del sistema educativo, todas las variables van en cuesta arriba, ¿sí?, desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX. Ya a la segunda mitad del siglo XX, todos los indicadores en salud, educación, empleo, empiezan a decaer. En ese sentido, una sociedad que se descompone, y entendiendo que lo que se descompone y lo que pierde vigencia son las relaciones sociales capitalistas que estructuran este espacio social, eso se traduce en el ámbito educativo. ¿Cómo podemos pensar que ese proceso de degradación se traduce en la escuela? Que en realidad, ¿por qué la escuela se degrada? Porque lo que se simplifica son las tareas que mejor dicho, pensando en la escuela como un espacio que genera los atributos técnicos y morales de la fuerza de trabajo, los cambios en los procesos de trabajo tienen su correlato en la escuela, tienen su correlato en el currículum, tienen su correlato en cuánto está dispuesto el Estado a gastar en el sostenimiento del sistema educativo. Entonces, el mundo capitalista, el trabajo capitalista simplifica las tareas y descalifica, embrutece al trabajador. Eso se expresa a nivel curricular. Eso es la degradación para nosotros. Pero hay un segundo proceso también que se le sobreimprime a la degradación educativa, que es la descomposición, que era lo que a vos te llamó la atención. Bueno, ¿qué es esto? Nosotros creemos que la educación argentina se encuentra afectada por tendencias a la descomposición. ¿Por qué? Porque en realidad pensemos qué es lo que reúne a los jóvenes, qué debería reunir a los jóvenes en la escuela. Bueno, el desarrollar un hecho educativo. Está claro que hoy día nos importa, pensando en cómo piensa la burguesía, le importa poco si en las escuelas se desarrolla un hecho educativo que
que opere como un espacio de contención. Esto en la década de los 90, la idea de los pibes van a la escuela a comer, y eso está bien, y nos conformamos a eso, uno diría, sí, la descomposición operaba. Hoy día el kirchnerismo intenta confrontar este elemento, pero fijémonos los indicadores que uno puede encontrar que contraargumentan ese discurso. Pautas de flexibilización de los regímenes de evaluación, de los regímenes de promoción de los alumnos, de permanencia de los alumnos y de regularidad de los alumnos, y por otro lado, el mirar para otro lado frente a un fenómeno profundo que asola la escuela, que tiene que ver con la violencia escolar. Cuando en la escuela la violencia escolar ingresa como un fenómeno que se instala y que impide la realización de un hecho educativo, porque un espacio violento, un espacio donde se rompen las relaciones entre pares, las relaciones jerárquicas, nadie puede enseñar, pero tampoco nadie puede aprender, implica que la escuela ha dejado de ser un espacio que está nucleado para el desarrollo de un hecho educativo. Me importa poco si aprenden, prefiero que estén en la escuela. Eso es una escuela que se ha descompuesto, pero esa descomposición es un reflejo de un proceso de descomposición social más general, del cual la escuela es en ese punto un reflejo. ¿Y cómo se puede mirar este paradigma de la inclusión que rige hoy quizás el discurso oficial dentro de lo que vos me contás? Bueno, fíjate que en realidad el paradigma de la inclusión en ese punto es muy perverso. ¿Por qué? Porque en realidad el discurso oficial es a los pibes todos en la escuela, ¿sí? Todos dentro de la escuela, pase lo que pase. Y en realidad ahí lo que uno tendría que pensar es contexto áulico. Un docente con 40 alumnos, dentro de los cuales tiene 3 que, producto de la propia descomposición de esos niños, de las cuales son víctimas, ¿sí?, reproducen esas relaciones en el ámbito escolar. Y el docente, ¿cuál es el discurso oficial? Bueno, como la escuela tiene que ser inclusiva, tengamos a los violentos que objetivamente le pudren la clase al docente y donde el docente no puede hacer más nada, igual que al resto. El resultado es que efectivamente ahí no aprende nadie, y también y el problema es que eso impacta sobre la clase obrera. La ideología de la inclusión en realidad opera perversamente para negarle a la clase obrera una educación de calidad. ¿Detrás de qué? De la idea de, bueno, todos en la escuela, y el docente, que no es psicopedagogo, que no es psicoanalista y que no tiene, herramientas para intervenir frente a un contexto violento, que las escuelas no tienen equipos de orientación pedagógica, bueno, tiene que oficiar de malabarista, ¿sí? Y en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Se resigna el proceso de enseñar y aprender, eso que nos debería nuclear en la escuela. Ustedes como centro de estudio, como investigadores, están hablando también de una propuesta frente a esta descomposición y degradación. Sí, lo que nosotros pensamos es que en realidad, si bien puede resultar poco alentador el pensar, el caracterizar que la escuela hoy día está atravesada por un proceso de degradación y descomposición, en realidad hoy día es un proceso largo y profundo y que se viene desarrollando hace muchos años. Uno diría, no resulta nada esperanzador, pero lo importante es tener claro cuáles son los problemas y en ese sentido darse las soluciones. Ahí nosotros creemos que hay que intervenir en 3 grandes áreas y dentro de las cuales, sin tomarlas de conjunto, es incompleto. Los docentes revolucionarios debemos organizarnos en el plano sindical, político y cultural. Es decir, por un lado, si nosotros vemos que la escuela está en crisis, porque el mundo está en crisis, no podemos hablarle a nuestros alumnos de un mundo maravilloso como nos proponen los manuales de, por ejemplo, Santillana. Discúlpame que pase el aviso, en donde, ahí uno ve esta ideología de el derecho abstracto, el derecho de los ciudadanos, cuando en realidad eso no existe, la democracia, como si fueran entes abstractos, y lo que existe en esta sociedad es una democracia burguesa, un derecho burgués, los derechos humanos, el caballito de batalla del kirchnerismo no existe, de hecho, los derechos humanos, la propiedad privada antepone la propiedad a la misma vida. ¿De qué derechos humanos le vamos a hablar a nuestros alumnos si esto es así? En ese sentido, una batalla cultural por los contenidos, porque no podemos hablarle a nuestros alumnos que viven y vivencian un mundo en crisis como si el mundo no tuviera ningún problema. Punto número 1.
Punto número 2, los sindicatos deben organizarse para batallar no solo a nivel salarial, sino también a nivel de la disputa programática y la disputa de los contenidos. ¿Por qué? Porque en última instancia la escuela es un espacio de disputa, donde uno puede utilizarlo para ponerlo al servicio de la clase obrera o al servicio de la burguesía. Pero en realidad ninguna de estas intervenciones, la disputa por los contenidos o la disputa sindical, en donde lo salarial es una parte, está incompleta si nosotros no atacamos a la raíz de los problemas, y en ese sentido la organización política. Nosotros no podemos oponerle a nuestro enemigo de clase una fragmentación, debemos organizarnos políticamente en un partido político que entienda que el problema de la crisis actual de la escuela argentina es de la escuela capitalista. Ergo, si nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema, no debemos olvidarnos de que debemos atacar entonces al sistema, organizados en un único partido, para así poder convertirnos en parte de la solución. Romina de Luca, ¿qué te preguntaban después los que te escuchaban en la charla? ¿Qué te preguntaron? Y bueno, ahí te imaginas, hay un poco de todo en relación al clima político también de la ciudad, y ahí en realidad, digamos, el público es receptivo en términos generales, y en realidad se preocupaban por si los problemas de la calidad son iguales en los circuitos privados o los públicos, digamos, si ahí había una batalla, o si si la defensa era por la defensa de la educación pública, o qué teníamos que hacer para organizarnos. En ese sentido, digamos, generalmente cuando uno viene y hace estas exposiciones generan como esta conmoción, ¿no? De bueno, algo está mal y entonces algo tengo que hacer. Entonces genera preguntas en esa dirección. ¿Cómo te fue o cómo te está yendo con Brutos y Baratos, tu libro? Bueno, Brutos y Baratos en realidad es la primera parte de una investigación, es una tesis de licenciatura que sale publicada el libro, y en realidad hemos ya desarrollado una segunda pata de las tareas que estaban planteadas en ese libro, que tiene que ver con intentar ver la descentralización a nivel curricular. De eso nos ocupamos en nuestra tesis doctoral. Iba a ser próximamente un libro, también editado por Ediciones R&R, para dar una nueva batalla, ¿no? Para intentar avanzar en poder comprender las diferentes formas en las cuales se manifiesta este proceso de degradación que va asociado a la fragmentación del sistema, la fragmentación de las capacidades requeridas por el mundo del trabajo, y tienen ese correlato, digamos. ¿Qué es esto de la descentralización curricular? Bueno, nosotros le llamamos descentralización curricular. En realidad, o sea, en los programas lo que uno observa es que de la década del 60 para acá, de la misma forma que uno ve que la burguesía en términos administrativos descentraliza el sistema, transfiere establecimientos nacionales a las provincias, pudimos ver que ese proceso tiene un correlato en el currículum. A partir del diseño de contenidos mínimos, comunes y básicos, para que estos fueran regionalizados, es decir, adaptados por cada una de las comunidades regionales, para que fueran más efectivos a las demandas del capital local, ¿no? Va de suyo entonces que el proceso de creciente fragmentación de la clase obrera, de las capacitaciones laborales, impacta, digamos, sobre el sistema educativo, y en cierta forma reproduce esa misma evolución diferenciada. Entonces, digamos, esa es una segunda parte de nuestra investigación que hemos cerrado ya el año pasado, el 2011, y ahora estamos con una investigación que intenta ver manuales y cuadernos para intentar dar cuenta del currículum real. En última instancia, yo puedo decir, que es lo que estamos intentando y lo que vimos hasta ahora, que la burguesía tiene una estrategia para el sistema educativo argentino, que es la que se expresa en la administración del sistema, la descentralización del sistema, en los diseños curriculares, pero lo que a nosotros nos interesa ver para dar cuenta de este proceso de agresión es qué tienen los chicos en la cabeza hoy. Si uno pudiera medirlo de alguna forma, digamos, la charla da un ejemplo que me parece que es muy claro. Esto va para el público que tiene entre 40 y 50 años, o sea, todos los que íbamos, en Feliz Domingo, una de las prendas más importantes era el yo sé o el ping-pong de preguntas y respuestas, ¿no? En donde ahí uno tenía
un examen de cultura general, si uno quiere. Miremos los programas actuales, en donde ese examen de la cultura general ha sido reemplazado por lo lúdico, los juegos. ¿Por qué? Porque varios programas, digamos, lo que evidenciaban era que nuestros chicos son cada día más brutos y no saben ni quién fue Irigoyen, ¿sí? Entonces, en ese sentido... Es una estrategia, ¿no? Y lo que pasa es que en la educación no es importante para la burguesía porque no se necesitan trabajadores capacitados, excepto una mínima minoría. ¿Sí? Entonces, porque no tiene ese valor para la burguesía, es que a la burguesía no le interesa y adapta el sistema educativo a ese proceso productivo más general. Entonces, digamos, lo que nosotros estamos intentando ver con el cruce de cuadernos y de libros de texto tiene que ver con ese proceso de degradación. De nuevo, para el oyente que tiene unos años, seguramente en historia muchos estudiamos con el Manual de Ibáñez, que era un libro de texto denso y pesado. Los invito y los desafío a compararlo con los libros con los que estudian sus hijos y van a ver que ahí el texto a aprender son no más de 20 renglones, con una foto muy grande, con un conjunto de actividades que lo interpelan para que haga lo que pueda con ese texto, digamos, ¿no? Entonces esa caída en los caracteres y en los contenidos en los libros de texto está dando cuenta de este proceso de degradación. Por último, ¿te vas contenta de Venado Tuerto hasta ahora? Me voy muy contenta, sí, agradezco mucho a la gente de los institutos que nos ha invitado, que ha pensado en nosotros y bueno, obviamente a vos por ponernos de nuevo en contacto con los oyentes de Contrapuntos. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias a vos.